Solo por su gracia y su misericordia estamos aquí en este nuevo amanecer. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, el capítulo 22 y el versículo número 6, de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quisiera esta mañana, con la ayuda de Dios, hacer una reflexión acerca de la responsabilidad que como padres y como madres tenemos en la hora de criar a nuestros hijos. Realmente no existe un mapa cómo es que debemos hacerlo. Sea que tengamos hijos de diferentes edades, ellos también aprenden de nosotros. Los padres durante la vida estamos sembrando en los hijos respuestas, reacciones, resultados. Por muchos años, un padre y una madre debe estar sembrando, debe estar formando, debe estar orientando. La crianza de los hijos está delegada exactamente en el padre o en la madre. Él es el directo encargado de la formación. Él es el directo encargado de la enseñanza. Él es el directo responsable de llevar a futuro una formación de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios. Y quiero decirle a los que escuchan allí a la distancia que Dios responsabiliza a los padres de la formación de los hijos. La época posiblemente en la que fuimos criados fue una época muy diferente a la época que vivimos hoy. Hoy se dice que los niños nacen ya con la chispa adelantada, nacen ya pataleando, nacen ya casi que corriendo, pero aunque todo eso es verdad, nosotros no podemos cambiar los fundamentos, ni tampoco podemos cambiar la responsabilidad, porque la responsabilidad sigue siendo la misma. Hoy es verdad, los retos son mayores, y hoy hay mucha más violencia. Hoy hay mucha más inmoralidad. Hoy la mentira se ha aumentado. Y todo esto está a la orden del día. Muchas personas y padres hoy se gozan haciendo los hijos, pero no se gozan criándolos. Una cosa es dejar el cuidado de nuestros hijos a alguien por un momento, por un ratico. Y otra cosa es dejarla siempre al cuidado de otros, todo el tiempo. Hoy vivimos el fenómeno de que las suegras son las superabuelas, pero aunque sean las superabuelas, no son la supermamá, porque mamá nadie la puede reemplazar. La suegra, por muy buenos sentimientos que tenga, por muy buenas intenciones, no piensa igual que yo, no piensa igual que ese padre o esa madre. ¿Y cuántas superabuelas hoy dejan hacer a sus nietos lo que quieran? ¿Y cuántas suegras también los malcrían? Quiero decirle a los que me oyen que los hijos son de los papás y no de los abuelos. Las normas, las rutinas deben estar establecidas por los padres, no por los abuelos. Muchos padres, como dije hace un momento, se gozan haciéndolos, pero no se gozan criándolos. Y qué bueno que los padres entendieran que es una responsabilidad indelegable, insustituible. ¿Cuántos padres de la era moderna quisieran que hasta las guarderías
funcionaran hasta la medianoche. Yo quiero decirle que eso no debe ser así, porque todo hijo necesita de la compañía, de la asistencia, de la vigilancia, de el cuidado maternal y paternal de sus padres. El segundo, a quien muchas veces queremos achacar la crianza, muchas veces se ve el fenómeno que es hacia el hijo mayor. A veces el hijo mayor de una familia pareciera ser el esclavo de los menores. ¿Y cuántas familias en la historia se nos dice que el mayor tuvo que criar a todo el resto? Pero ese no es el modelo. Esa no es la forma como está descrita en la palabra de Dios. No es tampoco la escuela, no es el profesor a quien ellos deben asumir esta responsabilidad. La escuela, recordemos que muchas veces no forma, al contrario, muchas veces deforma. No es la responsabilidad tampoco de las madres comunitarias o de las nanas, no, es responsabilidad de los padres. La Biblia en Gálatas, el capítulo 6 y el verso 9, encontramos un texto de la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y también dice la Biblia: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Siembra buenas acciones, padre de familia, a la hora de desempeñar esta responsabilidad en la vida de tus hijos. Y si lo hacemos de manera responsable, sin duda cosecharemos grandes hombres. Padre de familia, cuidado con lo que siembras, porque lo que tú siembres, eso mismo cosecharás, ya que toda siembra tiene su cosecha. Y la Biblia nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo o a su tiempo segaremos si no desfallecemos. Hoy es una tarea realmente titánica, laboriosa y especial la que todo padre de familia ejerce. Y nosotros debemos siempre estar preparados para sembrar lo mejor en nuestros hijos, sembrando con el ejemplo, sembrando valores, sembrando modales, sembrando la mejor semilla, que es la que cada día le predicamos, le instruimos, y es la semilla de la palabra de Dios. Algunos dicen y nos preguntamos: ¿qué estamos sembrando? ¿Qué tanto estamos preparando a nuestros hijos para enfrentar los retos del siglo XXI? Muchos padres se están preocupando por llenarle a sus hijos en su vida de solo academia, de solo universidad, de solo conocimiento humano. Y la sola academia, la universidad o el conocimiento humano es importante, pero no lo es el todo. La Biblia dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios. Preguntemos esta mañana entonces: ¿qué estamos sembrando?
¿De qué manera los estamos preparando? Hoy quien les habla desea manifestar una preocupación muy grande, y la preocupación muy grande es por la generación que viene detrás nuestro. Porque lamentablemente la sociedad en que nosotros vivimos está socavando los fundamentos. Lamentablemente el mundo en el que vivimos ha perdido los valores. Y la generación que hoy está creciendo precisamente sin un orientador espiritual, sin un guía espiritual. Los padres de hoy en día están interesados, como dije hace un momento, en que el niño conozca de matemáticas, de ciencias, etcétera, etcétera. Pero el mayor conocimiento que nosotros podemos transmitirle a un hijo es el conocimiento de Dios. Algunos dicen, pastor, pero yo sembré bien y no sé por qué estoy cosechando mal. Yo quiero decirle que debemos revisar cómo fue que yo sembré, porque hay gente que no sabe sembrar y hay que saber sembrar. Hay que saber botar la semilla, hay que saberla sembrar, hay que saber el tiempo, hay que conocer el momento, el espacio indicado de la vida para hacerlo. Muchos quieren sembrar la orientación cuando están llenos de rabia, cuando están llenos de amargura, de ira. Y nadie siembra en tierra dura, siempre se siembra en tierra blandita. Así que si un padre de familia quisiera dar una enseñanza, dar una orientación, un consejo, busque el momento apropiado. Y el momento apropiado es aquel donde precisamente quien desea orientar no está lleno de ira, no está lleno de rabia, no está lleno de amargura, sino que está precisamente calmado. Y ese es el momento propicio para sembrar. Debemos sembrar con amor y debemos sembrar a tiempo. Los gritos nunca educan. Al contrario, ellos ensordecen el corazón, bloquean el pensamiento, destruyen el respeto y te haces que tus hijos se te vuelvan violentos. Qué lindo cuando se crea en un hogar el respeto y el diálogo. Cuando hay respeto y diálogo en la familia, se disfruta de un buen clima familiar. Cuando hay el cero al maltrato familiar, realmente se vive en una familia especial. El respeto, la tolerancia. En nuestra familia, por ejemplo, no se debe tolerar las mentiras. En la familia debe imperar la verdad. Los padres deben siempre decir la verdad. Y un hijo que acostumbra a oír la verdad, aprenderá de la verdad. Y a veces debemos decir la verdad, y siempre la verdad, aunque nos cueste. Todo padre debe saber que debe poner y fijar límites, fijar normas. Esto proporciona seguridad y protección a los que allí conviven. La iglesia este año, por la gracia de Dios, ha manejado un lema, y es que lo sepa la generación venidera. Y yo quiero decirle que delante de nuestros ojos está creciendo una generación que lamentablemente se están perdiendo. Pero que si en esta mañana hacemos el trabajo concienzudamente, esa generación no se nos puede perder. Nosotros debemos conocer bien la situación que está pasando. No podemos ser ciegos e ignorar lo que está sucediendo en el mundo. Tristemente, los gobiernos de turno muchas veces y las leyes que se levantan precisamente son leyes en contra de la familia. Son leyes que quitan día a día el poder
y la autoridad de la formación y de la crianza de los hijos. Y no podemos ser ciegos porque todo esto está ocurriendo delante de nuestros ojos. Ya al padre y a la madre se le ha socavado la autoridad sobre el hijo. Y yo quiero decirle que lamentablemente hoy se está levantando una generación que va rumbo a la perdición. Pero que usted y yo como padres de familia debemos marcar la diferencia. La generación que se levantará el día de mañana será buena o será mala, dependiendo de las herramientas que nosotros les demos. Si nosotros le damos la herramienta de la poderosa palabra de Dios, el texto lo dijo al comenzar: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso es importante que nosotros como padres cristianos, desde niño, alimentemos el paladar espiritual de nuestros hijos. Qué bueno que el niño, desde que nace, lo conectemos con el ambiente espiritual de la iglesia, para que el niño desarrolle el gusto natural y normal por las cosas de Dios. ¿Cuántos niños de manera equivocada los están llenando de reggaetón, de vallenato, de baile, de cumbias y de una cantidad de cosas? Pero el Padre sabio edifica en el Señor. Y yo quiero decirle que esta generación que hoy están haciendo, una vez más lo reitero, será buena o mala el día de mañana, dependiendo de la herramienta que yo le dé, dependiendo del alimento que le suministre. ¿Cómo estamos alimentando a nuestros hijos? ¿Con televisión? ¿Con canales de Cartoon Network? ¿Con programas de alto contenido de violencia y de sexualidad? ¿Cuántos niños desde pequeños están siendo manchadas sus corazones y sus conciencias? Y por eso hay padres que aterradamente dicen: este niño sabe más de lo que yo sabía cuando tenía la edad de él. Yo quiero decirle, el Señor un día a los fariseos los tildó de hipócritas y les dijo: ustedes ¿cómo es que saben distinguir los tiempos, si va a llover o no va a llover? Y yo quiero decirle que nosotros debemos ser sabios y debemos distinguir que estamos viviendo un tiempo difícil. Estamos viviendo un tiempo en que la tormenta se avecina. Y yo quiero decirle que muchos padres deben tener, como dijo el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros debemos ser aquel atalaya vigilante de lo que está ocurriendo en casa. En casa en este momento están ocurriendo muchas cosas en muchos hogares. Y hay padres y hay madres que están ciegos o están sordos. En la casa es fácil ver cuando las tormentas se acercan, cuando los problemas se están formando, cuando los problemas se avecinan. Padre de familia, tú debes saber por qué tu hijo se volvió frío espiritualmente, por qué tu muchacha se volvió fría espiritualmente. Padre o madre de familia, tú conoces qué clase de nube se posó sobre la vida de tu hijo o de tu hija, y ahora esa vida espiritual o esa vida cristiana está opacada. Tú debes saber que ya él no encuentra el gusto para ir al culto. Tú debes saber qué clase de temperatura se está viviendo en la casa. Se está viviendo la temperatura ideal del calor, del fuego del Espíritu Santo en tu casa con tus hijos, o tus hijos atraviesan por una época de frialdad espiritual, y eso tú lo debes saber.
Jesús dijo acerca de los últimos tiempos, que los últimos tiempos serían como los días de Noé. Y en los días de Noé, la Escritura describe que había maldad. Y Dios vio que la gente solo se complacía haciendo lo malo, pues todo designio del pensamiento del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. La Biblia declara de esa generación prediluviana que había corrupción, que había violencia, que se casaban y que se daban en casamiento. En otras palabras, había una sociedad descompuesta. Y la palabra de Dios es diáfana, es transparente, y dice, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hoy, de manera calcada, se está replicando el mismo modelo de generación y aún peor, con un grado más alto de pecado. Y nosotros estamos viviendo la época de los últimos días. Y es el momento que como padres y madres debemos actuar. No es el momento en que el niño viva llorando y la mamá solamente distraída mirando una revista o chateando con la comadre, etcétera, etcétera. La generación en la época de Noé estaba lamentablemente perdida, estaba dañada. Pero hay algo que se puede rescatar de esa historia milenaria. Y es que en medio de esa generación perdida y corrompida por la maldad, emerge y aparece una pareja de padres diferentes, dispuestos a hacer lo que Dios dijera. Y ese fue Noé y su familia. Hoy, de igual forma, Dios, en medio de esta generación perversa, malvada, adúltera y decadente, Dios busca padres diferentes que hagan la tarea que Él asignó, que hagan la tarea que Él propuso. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Todavía se está buscando esa clase de padres responsables. Así como Noé, la Biblia dice que cuando fue advertido de las cosas que vendrían, por la fe, Noé preparó el arca para que se salvase él y su familia. A los padres esta mañana les digo, la tormenta ya viene. Posiblemente estamos ya sintiendo los primeros goteronazos de la tormenta del último tiempo. Y todavía hay una puerta abierta. Esa puerta abierta es el Señor Jesucristo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Escóndete en la mano del Señor. Padre de familia, métete en la presencia del Señor. Noé fue un padre responsable que supo transmitir un mensaje recibido de parte de Dios. Lo transmitió en justicia, fue perfecto y con Dios caminó Noé. Ese es el tipo de padres que se necesitan. No padres que caminen por la vida distraídos, congraciándose con el mundo, porque la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No queremos ver padres simplemente sintonizados con la élite de la sociedad, con la programación del mundo. No, queremos ver padres responsables que sepan transmitir el mensaje de Dios, que sepan transmitir la palabra de Dios, que sepan transmitir la visión de Dios, el propósito de Dios. Y hay algo maravilloso, y es que cuando Dios le transmitió el plan que Él tenía para él y su familia, Noé involucró a sus hijos, involucró a su esposa, involucró a sus nueras, los involucró a todos en el propósito de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos
procedan al arrepentimiento